Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a su programa Cuéntanos tu historia. Soy María Gabriela Corral y estoy infinitamente feliz de haber sido una vez más bendecida con participar en este live stream que tiene María del Caminante, este canal extraordinario que lleva un mensaje de ilusión, de amor, un mensaje de salud espiritual y, ¿por qué no?, también psicológico. Me da muchísima alegría, le doy gracias a Dios Todopoderoso y les pido que me acompañen a darle gracias a Él y a pedirle: Señor Padre Celestial, te agradecemos por este día maravilloso que nos brindas, por la oportunidad de estar juntos a través de este lazo de amor que la Santísima Virgen ha hecho entre todos nosotros con este live stream de Casa María del Caminante. Te pedimos, Señor, que bendigas esta conversación, este diálogo, este intercambio de historias que nos permiten aprender y llegar inclusive a ser testimonio para ayudar a aquellos que pudieran estar necesitando un consejo, un apoyo y, claro que sí, también, Señor, una inspiración. Te damos gracias por este día y le damos gracias a la Santísima Virgen María por estar con nosotros, guiando esta que es su misión. Santa María del Caminante, ruega por nosotros. Muy bien, estamos ya listos para empezar esta partecita de la historia en la cual yo les estoy contando a ustedes un poquito más de mí. ¿Cómo llegó a suceder que hoy mi vida sea completamente devota al Señor? ¿Cómo llegué a descubrir el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros? Pues estaba yo perdida y Él me encontró. Esta es una forma de contarles que como ser humano estaba extraviada entre las cosas del mundo. Y pienso que hoy es una oportunidad maravillosa de poder compartir con ustedes todo lo que es la nueva era, sus disfraces, el peligro que representa para nosotros como católicos cristianos y cuánto daño le puede hacer a la vida de una de las personas que Dios ha puesto en este mundo para ser sus hijos. Entonces, bien, déjenme, voy a aclarar un poquito las ideas porque ustedes no crean, es tanto que hay que ir como un paso a la vez para poder tomar de esta historia lo que realmente va a servir para construir, para edificar. Tenemos que saber que la nueva era es algo que no ha existido solamente ahora. Son prácticas paganas que han estado prácticamente una vida entera. Podríamos hablar inclusive del pueblo de Dios cuando estaba preso en Egipto, quienes ya participaban de estos ritos politeístas, muchos dioses, muchas ideas, que la gente puede desconocer realmente el peligro tan grande que puede llevar a sus vidas y a las vidas de sus seres queridos. Pues yo no fui la excepción. En algún punto de mi adolescencia me separé radicalmente de la iglesia. Mi familia atravesó problemas sumamente difíciles. Teníamos entre mis hermanos y yo crecer con el divorcio de nuestros padres a causa de una relación sumamente violenta, donde había violencia física, violencia mental, psicológica, y donde los niños realmente no formaban una parte vital para las decisiones que los adultos tomaban sobre nosotros. Éramos más bien como macetitas que se ponen en un lugar, en otro lugar, y no se toma en cuenta el valor de los sufrimientos que puede causar en ellos. Esto hace que desde esa visión yo hoy por hoy sea completamente pro matrimonio, pro familia, y una de las dedicaciones de mi trabajo es proteger y cuidar los hogares, tanto a los hijos como el matrimonio como un solo cuerpo. Pues bien, mi adolescencia en realidad en libertad fue muy corta en cuanto a los años, pero muy larga en experiencias muy tristes y muy dolorosas. Encontré luego, como a los 17 años, alguien
que me daba la impresión de que iba a ser como un salvador para mí y que podía casarme con este chico y hacer una familia y empezar, como quien dice, borrón y cuenta nueva, esta vez haciendo las cosas a mi manera. Pues no resultó así, evidentemente no. ¿Quién se casa a los 18 años? No está muy preparado para hacer un hogar muy sólido, a menos que venga de una familia muy bien cimentada y que tengan también bases espirituales y religiosas muy fuertes. En el caso de mi familia, mi abuelita paterna era una mujer como una santa. Ella rezaba, iba a la iglesia, jamás se disgustaba de nada, siempre estaba para servir a todos, era muy tímida, pero parecía una hormiguita trabajadora, siempre estaba atendiendo a la familia, quienes estaban en su casita. Vivía muy lejos de donde nosotros estábamos, por lo tanto para mí verla a ella era algo muy casual, era para las vacaciones de una vez al año, tiempo en el que yo me sentía muy libre porque dejaba de estar sometida a las situaciones de familia que eran verdaderamente terribles. Era como si el mundo paraba y yo podía entrar a recibir el amor y el cariño de mi abuela. Pues mi abuelita Blanca me llevaba con ella al mercado, me llevaba con ella a la misa y yo observaba cómo ella rezaba con tanta devoción y con tanto amor. Era la única persona que me hacía sentir un refugio de seguridad por el amor y la dulzura que yo recibía de ella. Pasaron los años, me logré emancipar, me casé, me quedé embarazada prácticamente enseguida y a los 20 años ya yo era mamá. Mamá no solamente de mi hijita, sino también de 2 hijos que traía el papá de mi hija de su antiguo matrimonio, que a los escasos 21 años ya tenía 2 hijos, un divorcio, una nueva esposa y una nueva hija. En estos conflictos, claro, vivimos 10 años muy difíciles, sumamente difíciles, y esta vez había otra clase de agresión psicológica, que no era física, pero que psicológicamente era muy, muy complicada. Vivía yo con una persona que sufría de un trastorno emocional muy grande, del cual yo no tenía ninguna idea, pero que provocaba obsesiones compulsivas en él y condiciones de celos psicóticos y muy difícil, entonces yo no podía salir de mi casa. Y teníamos una pobreza terrible porque el que era mi esposo de manera legal, civil, en ese tiempo, no trabajaba por estar cuidándome pensando que yo me iría con alguien al mundo. Cosa que no era así, pero en realidad esos eran sus miedos. Finalmente, después de 2 años de vivir encarcelada, me doy cuenta que estoy embarazada de mi segunda hija. Este embarazo fue muy difícil, mi hijita estaba muy pequeñita y con condiciones de aborto porque era muy, muy sensible el embarazo de ella, lo cual también era traumático. Pasé como 6 meses en cama sin poder moverme hasta que llegó un punto en que casi no podía ir ni siquiera al baño. Pues bueno, 3 años, 4 años después de nacer mi segunda hija, empiezo a plantearme la posibilidad de vivir sola, saliendo también de lo que era un abuso mental, en lo que hace que una mujer pueda estar prácticamente atrapada dentro de un matrimonio con abuso psicológico de ese nivel. Finalmente, Dios en su infinita piedad me dio la oportunidad de irme y efectivamente fui a México con mis 2 hijas, la mayor de 8, la menor de 6. 5 y 7, no recuerdo muy bien ahora, pero aquí es donde comienza esta aventura de libertad desenfrenada, en donde yo paso de una prisión a una total libertad, a un estado económico sumamente cómodo, y el mundo era solamente diversión. Mis pobres hijitas pasaron por esa otra etapa en donde mamá prácticamente desapareció. Estaba viviendo la adolescencia que no había podido, y eso hizo que yo de alguna manera, pues lógicamente no tuviera riendas para la libertad. En un lugar como Acapulco, viviendo frente al mar y donde la vida es una fiesta. Una iglesia jamás, por supuesto, ni en mi matrimonio ni después, jamás orar, jamás rezar, excepto en las noches cuando mis hijas iban a dormir, yo las dormía orando por ellas.
pero era el único vínculo que yo tenía con Dios en ese momento, hasta que se me fue olvidando que Dios existía. Lo único que recordaba era el sufrimiento que había vivido, las tenacidades que había tenido que vivir, y ahora estaba libre de todos estos yugos. Pues no muy lejos de eso conocí a una amiga que me llevó en lo que en ese tiempo era muy divertido. Alguien que te lea las cartas, alguien que te lea el futuro, alguien que te dé pociones para que te sientas bien, para que estés feliz, para que tengas mucha fortuna. Y yo me doy cuenta que las personas cuando entran en ese mundo lo hacen mayormente por ignorancia. La ignorancia es la puerta de los pecados más graves que la gente puede cometer. Es impresionante lo que puede pasar, porque el demonio está interviniendo en todos estos eventos, pero al no tener fe, al no formarse en nuestra religión, en nuestra casa, la iglesia, entonces las cosas parecen inofensivas. Eso es lo que el enemigo quiere. Porque después de eso, todo empieza a ser una cadena interminable de malas acciones que te van llevando a perder el norte de tu vida y entregárselo a un impostor, al padre de la mentira, el príncipe de la oscuridad, que es precisamente el demonio. Y con esto no me estoy refiriendo a que todo el mundo es poseso y todo el mundo, no, pero la realidad es que llegas a tener una relación con esta oscuridad. Pasa el tiempo, las cosas se olvidan y se quedan estas ataduras. Luego tú no crees que ha sido nada malo y más bien te parece que ha sido un absurdo, pero no le das el valor en cuanto a la negatividad y a lo que representa en tu vida haber estado allí. Bueno, pasó un tiempo, después las cosas se complicaron a nivel económico y ya tenía yo que empezar a trabajar, no tenía documentos mexicanos. Me engañaron muchísimas personas, me engañaron de una forma espantosa, dándome trabajos que me prometían salarios que nunca llegaron, y poco a poco fui entrando en un caos económico. A causa de esto, gracias a Dios, porque todo esto era la mano de Dios, protegiéndome, cuidándome. Volví a Ecuador, dejé a mis hijitas con su papá y entré entonces en esto de ser una inmigrante en los Estados Unidos que tenía que trabajar para mantener a su familia. Lejos de mis hijas, trabajaba 7 días a la semana, todas las horas del día, trabajaba desde que me levantaba hasta que anochecía, estudiaba inglés, pero vivía en unas condiciones completamente caóticas de escasez de dinero en casa de una tía que me hizo el bien de recibirme, pero era un sacrificio increíble, el cual yo cumplía con el propósito de poder tener económicamente la manera de darle soporte a mis hijas para que tengan una buena escuela, su papá las cuide, entonces departamento, alimentos, lo que más podía hacer por ellas. Bueno, mi papá, que en ese tiempo vivía, me ayudaba yendo a verlas, llevándolas a comer. Mis hijitas sufrían todo ese desamparo, esa separación, esos conflictos. Ellas iban recibiendo como aquellos golpes emocionales y espirituales de no ver una vida consecuente con la fe, sino más bien una vida consecuente con las necesidades económicas, con el sufrimiento, el maltrato, la inestabilidad, algo que a los niños les causa un sufrimiento más profundo porque además daña su criterio de vida, daña la forma en la que ven el futuro, se asustan, trabajan por unas condiciones de satisfacción inmediata sin saberlo. En fin, yo cada 3 meses viajaba a ver a mis hijas, entraba, salía, pero era imposible, no llenaba los vacíos de mis criaturitas. Ausente yo de ese conocimiento, seguía trabajando, me vine a vivir a Florida, estando en Nueva York, porque empezó el frío y yo no podía ni caminar del frío que hacía, del trabajo, del tren a la casa. Ya sabía más inglés, había estudiado, tomaba clases, usaba el diccionario, hasta que logré dominar el idioma en muy pocos meses. También después me di cuenta que había sido
por una bendición que Dios me dio, no por mis capacidades intelectuales, porque era un idioma muy complejo y en aproximadamente 3 meses yo estaba capacitada para entenderlo, hablar lo necesario, y en 6 meses estaba ya manejando un inglés full time. Entonces, me vine a vivir a Boca Ratón con mi hermano, que me recibió en su casa. Empecé a buscar trabajo, tenía 3 trabajos al día, logré tener un departamentito, me traje a mis hijas de Ecuador y prácticamente les arreglé la casita para que ellas sientan que por fin tenían una casa. Pero una casita vacía, porque en esa casita todavía no estaba Dios. Y ya en ese momento había consecuencias más grandes, porque ellas tenían más conocimientos. Empecé a trabajar en televisión, a hacer producción de televisión, y en ese mundo de la fama, del dinero, de conocer gente supuestamente importante, influyente, gente que ves en televisión y de repente son tus amigos y con ellos estás cenando, comiendo, trabajando, creando proyectos. Por supuesto, no faltó la amiga que me dijo, oye, vámonos a ver unas cartas. Para leer unas cartas, porque tú tienes una sensibilidad que pareciera que sabes todo. Vamos a ver unas cartas. Y pues nos fuimos riéndonos de esto a una tienda de libros de Barnes & Noble, y me encontré unas cartas y ella me las compró, pero miren cómo es el demonio. Eran las únicas que habían en el stand. No tenían fotos feas, no tenían nada así como miedoso, no necesitaban ritos raros, pero era algo divertido. Estaba dentro de las cajas que la gente podía comprar para jugar. A propósito, ahí están las cajas de la Ouija, que gracias a Dios jamás se me ocurrió. Terrible puerta para el demonio. Pero bueno, a eso vamos a ir después. Así que con mis amigas jugábamos con esto y nos parecía que era algo muy divertido. Esta influencia negativa, tan horrenda, estas puertas que se abren espiritualmente alrededor de este tipo de yo no sé cómo llamarle, porque se me amontona en la mente tantas ideas, pero me enoja tanto el haber sido tan ignorante y tan ingenua. Ese es otro de mis trabajos de vida, de mis devociones de vida, abrirle los ojos a las personas para que no caigan en lo mismo. Ahora, hoy por hoy, solo puedo pensar en el hijo pródigo y puedo pensar en San Pablo cuando veo mi vida. No porque me compare a esos niveles extraordinarios, pero sí porque me comparo con el nivel del pecado y de la ausencia de la luz de Dios en mi corazón, que yo provoqué. No Dios, Dios estuvo siempre esperándome. Finalmente encuentro un llamado a volver a la iglesia y a entrar en una parroquia, pero yo no dejaba estas conductas irreverentes a Dios y que me hacían daño a mí espiritualmente. Mis amigas y yo nos divertíamos tanto con esto, y de repente empezaron a ocurrir las cosas que según la libretita iba diciendo que pasaba cuando salía una carta o otra carta, para que vean cómo el demonio se va armando de ciertas mentiras mucho más sujetas dentro del marco de la diversión. ¿Cuántos de ustedes han caído en eso? ¿Cuántos de ustedes guardan en su corazón el secreto que a nadie le van a contar? Porque esta era prácticamente una práctica, perdón por la redundancia, en los países latinos. Era así como lo secreto que se hacía, y yo me acordaba que de chica mis amigas me llevaban y nos íbamos a ver a las brujas, a que nos lean las cartas. Pero no se nos ocurría que bruja era una palabra que tenía una trascendencia tan enorme en el área espiritual de una persona. Simplemente era como el nombre que se le ponía a la que sí sabía todo, a la que sabía cómo decirnos qué hacer, cómo atrapar al chico que nos gustaba, cómo tener el dinero que necesitábamos, qué realmente estaba pasando con nuestras amigas si estábamos peleadas, quién estaba armando un grupo para hacerte daño, para molestarte, que se estaban haciendo amigas hipócritas. Queríamos descubrir todo, pero éramos criaturas de 14, 15, 16 años.
Entonces no hay conciencia. En un tiempo en donde el cerebro tiene apenas el 50% de formación dentro del cráneo, en nuestro organismo. El cerebro actúa, tienes pensamientos, estudias, pero no está formado en total el cerebro. Pues a los 17 años mi mundo era radio, televisión, producción. Mi hermana había sido reina de belleza, yo trabajaba con ella. Era todo fiestas, bailes, entrevistas. Tenía yo un programa de radio muy conocido en Ecuador. Y a raíz de esto, uno va creciendo con unas ideas mentalmente absurdas de lo que te hace tener como, diríamos, como cierto poder social, que cuando no lo tienes lo extrañas, sientes que lo necesitas, sientes que no eres nadie cuando no estás dentro de las ligas mayores de la gente famosa. Pues en ese mundo llego yo a ser una mamá soltera, manteniendo a mis hijas, con amigas, tratando de vivir mi juventud, y lo que no había podido vivir cuando estaba chica, y fue una debacle para mí. Cuando me di cuenta que podíamos llegar a estas formas de diversión que se empezaron a convertir en cosas muy serias. Cómo Dios fue obrando en mí, que me iba protegiendo. Yo no faltaba un domingo a misa. No me parecía que estaba mal, lo que hacía todo era separado. Aquí pongo a Dios, aquí pongo mi diversión, aquí pongo mis amigas, aquí pongo mis hijas, todo separado. Nada era un conjunto. Nada era un yo, mi responsabilidad de lo que hacía. Pues un mal paso te va llevando a otro mal paso. Y jamás te das cuenta el daño que produces en otras personas. Solo les puedo decir que rápidamente mi vida se llenó de cuarzos, de pirámides, de meditaciones, de libros de escritores que te hablaban de que tú mismo tenías la luz y que tú tenías que ser luz. Cosas que viéndolas lentamente, realmente para que yo esté aquí el día de hoy, para que yo pueda compartir esto con ustedes, para que pueda entregarles mi testimonio, es el honor más grande que Dios me ha podido conceder. Y no me parece honesto tener un programa en el cual le pides y le preguntas testimonios a otras personas sin que lo des tú mismo. Así que esto revela en alguna forma prácticamente un tesoro escondido, pero un tesoro de cosas tristes, un tesoro escondido de cosas muy dolorosas, muy, yo diría, de heridas muy, pero muy profundas en mi corazón. Que ya la Virgen tenía un plan para sanar a su hija, que ya la Virgen que estuvo siempre conmigo y yo no lo sabía, iba a encontrar la manera de rescatar esa ovejita que se había perdido, esa ovejita del Señor que estaba extraviada y que estaba metida en matorrales de espina, en donde yo sentía la llamada de Dios, pero me asustaba, cada vez entraba más y me hería más y era más difícil. Mucha gente se fascinó con esta situación, que yo pudiera saber cosas. Era un don que Dios me había dado y que yo lo estaba utilizando para regalárselo al Dios de la mentira, al rey del mal, de la oscuridad, prácticamente, no porque yo hiciera ritos extraños, no, sino porque estaba haciendo algo que a Dios no le agradaba y que de hecho estaba jalándome cada vez más a un mundo de dolor y de tristeza y de oscuridad. En ese tiempo mis pobres hijitas allí viviendo como sin entender qué le pasa a su mamá, que tiene un mundo tan agitado y que un día canta en la iglesia y al otro día tiene un montón de amigas donde las niñas se tienen que ir al cine para que no molesten, no estorben. Muy duro. ¿Cuántas veces tu mamá hiciste lo mismo con tus hijos? ¿Cuántas veces tu mamá hiciste lo mismo con tus padres? ¿Cuántas veces tú, papá, mamá, quien sea, has ido a manos de personas que
que por ganarse el dinero hacen cosas que están completamente contrarias a nuestra fe y a quienes somos. Mira, esa es la mala noticia, que hemos estado caminando en un mundo de mucha oscuridad. Pero en el punto más importante, el Señor siempre te va ofreciendo una salida. Tú no le escuchas, después regresa y te ofrece otra salida. Y Él no va a parar de luchar por rescatarte. Él no va a parar jamás su deseo de conquistar tu corazón. Pues bien, así fue como un día caí a los pies del Señor. Gracias a Dios. Yo no iba en caballo, pero verdaderamente el sentimiento de que yo estaba persiguiendo a Cristo de alguna manera, porque estaba en lo que yo hiciera, poco o grande, ya estaba en manos de compañías de televisión, de networks internacionales, gente que iba a desgastar todo lo que yo podía darles hasta el máximo y a pintarlo de una forma espantosa, que daba cabida para eso, daba cabida para construirlo dentro de un marco de la nueva era, de la fantasía, de los mundos psíquicos. Y yo estaba ahí navegando sin saber que estaba mezclada entre todo esto. Cuando yo caí del caballo, que es así como me gusta expresarlo las pocas veces que hablo de esto, porque tampoco me encanta que la gente sienta como el pequeño morbo de disfrutar de una historia como con curiosidad y qué pasó y cómo fue. Pero cuando lo tomas desde la mirada de Dios, dar un testimonio tan difícil toma mucho valor, muchísimo valor. Y lo hago porque las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en Miami, junto con el director y productor Jaime Reyes, me han dado la oportunidad, me han dado la confianza, y ellas y todos ustedes merecen que yo les dé este regalo de mi testimonio, que jamás nadie ha escuchado. Y yo soy muy honrada, y ustedes pensarán, ¿y por qué tienen una sonrisa de aquí a acá? Porque encontrarte con Cristo en la vida no tiene palabras, es algo que te ilumina, y así como te hace ver todo lo malo que has hecho en la vida, Él te dice que no te juzga, que no te juzga. Él te perdona. Si estás arrepentido de corazón, Él te perdona. Y ese perdón es la renovación completa de tu vida, porque comienzas con aquel remordimiento de las cosas que has hecho contra Él. No puedes ni siquiera imaginarte que una bondad tan grande existe y que lo que te está diciendo es que no te juzga, que te ama, que no vuelvas a pecar. Por eso la mujer del Evangelio, la mujer a punto de ser apedreada, también a veces somos nosotros. Ese Saulo de Tarso que cae de aquel caballo persiguiendo a los cristianos para matarlos, también somos nosotros. Es el látigo que rompió en pedazos 2000 y pico de veces el cuerpo de Cristo santo, santo y perfecto. Somos nosotros. Y pensar que Él mira a su Padre y le dice, perdónanos, es que no saben lo que hacen. Pues así llegué yo, de rodillas a los pies de Cristo, con mi Madre, la Santísima Virgen María, Nuestra Señora Santa María de Guadalupe, apareciéndose frente a mí y diciéndome, vuelve. Y eso ocurrió. Y poquito a poquito empecé a romper de mi vida todas las cosas que me ataban a este tan doloroso pasado.
fui caminando y caminando hasta llegar a ese lugar en donde Jesús estaba con los brazos abiertos en el sacerdote para confesarme, para contar todos mis pecados. Eso no fue todo, tuve que tener muchísimas horas de mortificación y oración. La Virgen me guió a través de una amadísima hija de ella, instrumento, y ante una imagen de María Santísima que lloraba y sudaba aceite. Fueron mis horas más largas de sacrificio y de oración, y junto con sacerdotes, obispos, exorcistas, yo fui recibiendo paso a paso todas las bendiciones que Dios me quería dar para acrisolarme y para dejarme como nueva, como recién nacida. Y cuando nací de nuevo, cuando todos mis pecados fueron lavados, aproximadamente hace 10 años, un poquito más, entonces empecé como bebé, pasitos de bebé, a conocer mi fe. En ese camino Dios tuvo mucha compasión de mí, mucha más de la que ya había tenido. Y me dio algo que es un conocimiento acerca de la fe, conocimiento infuso que me hizo entender inmediatamente todo lo que estaba mal y que ofendía a Dios. Él me instruyó en el Evangelio, Él me instruyó en la Sagrada Escritura, Él me instruyó, limpió mi garganta, limpió mi ser, mi corazón, lo fue tallando a la manera que Él quería. Hice sacrificios y ocurrieron cosas en mi vida impresionantes, como por ejemplo haber ido hasta Lourdes a rezar, a hacer una penitencia en Lourdes, Francia, en donde estuve no de rodillas, pero recostada boca abajo con mis brazos abiertos en señal de cruz, frente a la gruta de las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes, con la cara en el suelo, lloviendo a 0 grados de temperatura, rezando la coronilla de la Divina Misericordia. Y nuestra Madre se manifestó, me dio ese perdón. Al día siguiente pasé también por otras pruebas de mortificación maravillosas, y eso fue lo único que logré hacer en Lourdes, Francia, y fue un viaje que me tomó días y estuve apenas horas en el santuario de Lourdes y regresé a Estados Unidos, pasando situaciones de fiebre, de dolor. Era la purificación que me estaba dando Nuestra Señora. Me lavé la cabeza en una fiebre de casi 102 grados, en un grifo de agua que era agua que provenía también del manantial que Nuestra Señora de Lourdes le dio a el lugar, la ubicación, a Bernadette, y gracias a esa intervención me sané completamente de la gripe, la fiebre que tenía en ese momento. Y ese es nada más uno del recorrido que la Virgen me llevó de la mano a hacer hasta quedar completamente pulida y lista para empezar mi nueva vida. Pues aquí estoy. Todos estos años que me han visto en televisión católica, que me han visto en radio, me han oído en radio católica, en las redes, ha sido solamente una confirmación de que la Virgen encuentra grato lo que hago para ella. Trabajo como terapista y consejera, aunque tengo una licencia en psicología, no es válida en los Estados Unidos, lo cual me alegra muchísimo, porque no estoy sujeta a las leyes para poder trabajar en terapia y en consejería. Doy talleres, muchas veces hago intervenciones para predicar acerca de la fe, acerca de lo que Dios quiere de nosotros, convencida de que lo que hago, absolutamente todo, tiene que ser aceptado y aprobado por Dios. Le he pedido a Él que jamás me permita hacer nada que lo ofenda y nada que le duela de ningún modo, nada que lastime su sagradísimo corazón. Vivo en votos de castidad y pobreza. Estoy consagrada a la Santísima Virgen María y al corazón de Jesús. Tenemos una misión a la cual se puede unir quien desee realmente vivir en pro de la salvación de su alma,
de su familia y de su comunidad. Tengo una fundación que se llama Manos de María, que trabaja sin motivos de lucro en absoluto y en la cual nos dedicamos a llevarle ayuda de medicinas, de ropa, de libros, de equipos tecnológicos a todas las misiones católicas en el mundo. Hemos ayudado también a hermanos separados, hemos ayudado a laicos consagrados y me siento infinitamente honrada que ustedes me reciban en su corazón, me reciban en sus hogares a través de live stream de Casa María del Caminante. Estoy a la disposición para todas sus preguntas, todo lo que quieran saber, qué he hecho, cómo he estudiado, qué cosas he aprendido. Estamos aquí para que ustedes nos escriban, se dirijan a nosotros por medio de las redes sociales. Nuestro productor y director Jaime Reyes está a la disposición de todo aquello que quisieran saber por medio de YouTube Casa María del Caminante, por medio de Facebook Casa María del Caminante, por medio de Instagram Casa María del Caminante y por WhatsApp se pueden unir a nosotros en el 786-387-7645. La alegría de conocer a Dios. Si nos quieres ayudar en la misión de Casa María del Caminante, aceptamos donaciones por medio de Cele en el 786-367-1657. Por medio de Cele. No te olvides, puedes comunicarte con nosotros para más información. Si quieres participar de este programa que se llama Cuéntanos tu historia, lo puedes hacer escribiendo y comentando siempre después de suscribirte y ponerle like aquí abajo a la casillita para que recibas todas las notificaciones y te encuentres con regalos maravillosos. Yo por mi parte tengo que ahora dejarte, no sin antes decirte que el día domingo salimos a Medjugorje y si Dios lo permite estaremos allá en el aniversario de los 40 años de las apariciones de la Santísima Virgen María. Y voy a estar intentando transmitir todo lo posible desde allá con la ayuda de nuestro director y productor Jaime Reyes. Esperamos estar con todos ustedes por medio de este canal stream. Muchísimas gracias, estoy contentísima de haber podido participar hoy y contarles una parte de mi historia. Si te sientes identificado, si quieres comentar, hazlo con toda confianza, siempre y cuando sea para edificar. ¿Okay? Te mando un abrazo, Dios te bendiga. Soy María Gabriela Corral para servir a Dios y a ustedes. Muy buenos días.